¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes esa extraña sensación de pesadez, esa inexplicable angustia que se apodera de tu ser cuando cruzas las puertas de un hospital? Chico Xavier, el mayor médium de la historia, reveló una verdad que pocos conocen y que cambiará para siempre tu percepción sobre estos lugares sagrados del sufrimiento humano. Lo que está a punto de descubrir sobre tu energía vital en estos espacios no solo te sorprenderá, sino que te dará las herramientas espirituales para protegerte de una manera que muy pocas personas en este mundo comprenden. Imagina por un momento que tu campo energético es como un océano invisible que te rodea, pulsando con la frecuencia de tu alma, vibrando con los colores de tus emociones más profundas. Este océano sutil, que los antiguos llamaban aura y que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, es mucho más que una simple emanación de tu cuerpo físico. Es el puente sagrado entre tu conciencia terrenal y las dimensiones superiores del espíritu, un mapa viviente de tu evolución espiritual que registra cada pensamiento, cada sentimiento, cada experiencia que has vivido en esta encarnación y en las anteriores. Cuando Chico Xavier canalizaba a sus guías espirituales, particularmente al espíritu Emmanuel, recibía enseñanzas profundas sobre la naturaleza energética de los ambientes donde el sufrimiento humano se concentra. Los hospitales, nos revelaba el gran médium brasileño, son lugares donde convergen no solo los cuerpos enfermos, sino las almas en transición, los pensamientos de desesperanza, las oraciones desesperadas de familiares angustiados y, más importante aún, las entidades espirituales que son atraídas magnéticamente por estas emanaciones de dolor y vulnerabilidad emocional. Tu energía, esa fuerza vital que los hindúes llaman prana, que los chinos conocen como chi y que Allan Kardec denominaba fluido universal, se comporta de manera muy particular cuando ingresas a estos espacios cargados de sufrimiento colectivo. Es como si fueras una antena sensible sintonizando automáticamente las frecuencias más densas del espectro emocional humano. Tu campo áurico, normalmente brillante y expansivo cuando te encuentras en armonía espiritual, comienza a contraerse, a absorber involuntariamente las vibraciones de angustia, miedo, dolor y, en muchos casos, la energía residual de aquellos que han partido hacia el plano espiritual desde esos mismos pasillos. Carl Jung, el brillante psicólogo suizo que tanto comprendía sobre el inconsciente colectivo, habría explicado este fenómeno como una resonancia arquetípica con el arquetipo universal del sufrimiento. Cuando entras en un hospital, no solo estás físicamente presente en ese lugar, sino que tu psique se conecta automáticamente con la red invisible de experiencias traumáticas que impregnan esas paredes, esos corredores, esas habitaciones donde la humanidad ha llorado, ha rezado, ha esperado milagros y ha enfrentado la muerte. Pero la revelación de Chico Xavier va mucho más profundo que una simple explicación psicológica. A través de sus comunicaciones mediúmnicas, nos enseñó que los hospitales son verdaderos portales dimensionales, lugares donde el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual se vuelve extremadamente delgado. Las almas que han desencarado recientemente, aquellas que aún no han comprendido completamente su nueva condición espiritual, permanecen frecuentemente ligadas a estos lugares, creando lo que los expertos en fenómenos paranormales conocen como impregnaciones psíquicas o registros akáshicos localizados. Tu energía vital, cuando entra en contacto con estas impregnaciones, experimenta lo que podríamos llamar una sincronización vibratoria descendente. Es como si tu frecuencia energética, normalmente afinada en las notas más elevadas de tu ser espiritual, comenzara a vibrar en resonancia con las frecuencias más bajas del dolor, la enfermedad y la transición hacia la muerte. Este fenómeno no es simplemente metafórico, tiene consecuencias reales y medibles en tu bienestar físico, emocional y espiritual. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, comprendía profundamente cómo el sufrimiento colectivo puede impactar la psique individual. En sus escritos sobre la búsqueda de sentido en medio del dolor extremo, describía cómo ciertos lugares pueden convertirse en condensadores de sufrimiento humano, espacios donde la angustia existencial se concentra hasta alcanzar una densidad casi palpable. Los hospitales, desde esta perspectiva frankliniana, son laboratorios involuntarios
donde la humanidad experimenta sus mayores desafíos existenciales: la fragilidad, la mortalidad, el sentido del sufrimiento y la esperanza frente a lo desconocido. Aristóteles, en su Metafísica, hablaba del concepto del lugar, no solo como espacio físico, sino como contenedor de potencialidades. Un hospital, desde esta visión aristotélica, no es simplemente un edificio con equipos médicos, sino un lugar cargado de potencialidades emocionales y espirituales extremas. La potencialidad de la curación, pero también la potencialidad de la pérdida, la potencialidad del renacimiento espiritual, pero también la potencialidad del apego desesperado a la vida física. Cuando Chico Xavier describía lo que sucede con nuestra energía en estos lugares, utilizaba la metáfora del imán espiritual. Tu alma, explicaba, se comporta como un imán que atrae y es atraído por las vibraciones similares a su estado emocional del momento. Si ingresas al hospital con miedo, atraerás las emanaciones de miedo que impregnan ese lugar. Si entras con compasión y fortaleza espiritual, tu energía puede convertirse en un faro de luz para las almas sufrientes que habitan esos espacios. La transformación energética que experimentas no termina cuando abandonas físicamente el hospital. Como una esponja que ha absorbido agua turbia, tu campo áurico conserva esas impresiones vibratorias durante horas, días e incluso semanas, dependiendo de tu sensibilidad espiritual y de las técnicas de limpieza energética que conozcas y practiques. La comprensión de este fenómeno energético nos lleva a explorar territorios aún más profundos de la experiencia espiritual humana. Chico Xavier, en sus sesiones mediúmnicas más reveladoras, describía cómo el espíritu Emmanuel le mostraba las capas invisibles de la realidad que se superponen en los hospitales. Imagina por un momento que pudieras ver con los ojos del alma. Verías corrientes de energía moviéndose como ríos luminosos entre las habitaciones, algunas brillantes y doradas, llevando esperanza y curación, otras densas y grises cargadas del peso del sufrimiento acumulado durante décadas. Estos ríos energéticos no son aleatorios. Siguen patrones que los antiguos místicos conocían bien, corrientes que Allan Kardec documentó en sus estudios sobre el magnetismo espiritual. Cuando tu alma entra en contacto con estas corrientes, no eres simplemente un observador pasivo, te conviertes en parte activa de este intercambio energético invisible. Tu estado espiritual del momento determina si serás un canal de luz que eleva la vibración del lugar, o si serás arrastrado por las corrientes más densas hacia estados de desaliento y agotamiento espiritual. Carl Jung, en sus exploraciones más profundas del inconsciente, habría reconocido en los hospitales lo que llamaba lugares de transformación arquetípica. Son espacios donde el arquetipo del sanador y el arquetipo de la muerte danzan eternamente, creando campos morfogenéticos de una intensidad extraordinaria. Tu psique, al ingresar en estos campos, se conecta instantáneamente con experiencias ancestrales de sanación y pérdida que tu alma ha vivido no solo en esta encarnación, sino en múltiples existencias anteriores. La revelación más impactante que Chico Xavier compartió sobre este tema tiene que ver con lo que él llamaba vampirismo energético involuntario. Los hospitales, nos explicaba, están poblados no solo por pacientes y personal médico, sino por entidades espirituales de diversos niveles evolutivos. Algunas de estas entidades son almas bondadosas, que permanecen cerca para ayudar en procesos de transición espiritual, pero otras son seres que, atrapados en patrones de sufrimiento y apego material, se alimentan inconscientemente de la energía vital de las personas encarnadas que visitan estos lugares. Este concepto, que podría parecer aterrador a primera vista, encuentra eco en las enseñanzas de Immanuel Kant sobre la naturaleza dual de la experiencia humana. Kant nos hablaba del mundo fenoménico, aquello que percibimos con nuestros sentidos físicos, y del mundo nouménico, la realidad que existe más allá de nuestras percepciones limitadas. Los hospitales son lugares donde esta dualidad se manifiesta de manera particularmente intensa. Lo que vemos es sufrimiento físico y tratamientos médicos, pero lo que realmente sucede en el plano nouménico es un intercambio complejo de energías espirituales que puede afectar profundamente nuestro bienestar integral. Friedrich Nietzsche, con su comprensión brutal pero iluminadora de la condición humana,
habría visto en los hospitales la manifestación más cruda de lo que llamaba la voluntad de poder, en su forma más vulnerable. Cuando tu energía está debilitada por la enfermedad o por la preocupación por un ser querido enfermo, experimentas lo que Nietzsche describiría como un eclipse temporal del superhombre interior, un momento donde tu fuerza vital disminuye y te vuelves más susceptible a las influencias energéticas externas. Pero aquí surge una pregunta fundamental que Chico Xavier respondía con sabiduría profunda. ¿Por qué algunas personas salen de los hospitales energéticamente fortalecidas mientras otras quedan completamente drenadas? La respuesta, nos enseñaba el gran médium, reside en el grado de comprensión espiritual y en la preparación consciente que cada alma trae a estas experiencias desafiantes. Existe una técnica que muy pocos conocen, una práctica que Emmanuel enseñó directamente a Chico Xavier y que él compartió con sus círculos más íntimos de estudiosos espíritas. Se trata de lo que podríamos llamar la blindadura áurica consciente, una metodología que combina visualización dirigida, oración elevada y respiración rítmica específica. Cuando dominas esta técnica, tu campo energético se convierte en una fortaleza espiritual capaz de mantener su frecuencia vibratoria elevada incluso en los ambientes más desafiantes. La primera fase de esta blindadura consiste en lo que los místicos tibetanos conocen como centrado en el corazón espiritual. Antes de ingresar al hospital, debes establecer una conexión consciente con el centro energético de tu pecho, ese punto donde reside lo que Kardec identificaba como el núcleo perispiritual permanente. Visualiza una llama dorada pulsando suavemente en este centro, expandiéndose gradualmente hasta formar una esfera de luz protectora que envuelve completamente tu cuerpo físico y se extiende aproximadamente 3 metros en todas las direcciones. La segunda fase involucra lo que podríamos llamar programación intencional del campo áurico. Con tu respiración profunda y rítmica, imprimes en esta esfera protectora 3 intenciones específicas. Primera, mantener tu frecuencia vibratoria estable independientemente de las influencias externas. Segunda, ser un canal de luz y consuelo para las almas que sufren en ese lugar. Tercera, regresar a tu hogar con tu energía vital intacta y purificada por el servicio amoroso prestado. Los antiguos esenios, comunidad espiritual a la que muchos estudiosos atribuyen la formación espiritual de Jesús, conocían técnicas similares que utilizaban cuando visitaban lugares de gran sufrimiento humano. Sabían que el verdadero sanador no es aquel que simplemente cura síntomas físicos, sino quien mantiene su luz espiritual tan brillante que puede iluminar el camino de regreso hacia la esperanza para aquellos que se han perdido en la oscuridad del desespero. Esta comprensión nos lleva a reconocer que los hospitales, más que lugares de mera curación física, son escuelas espirituales intensivas donde las almas encarnadas tienen la oportunidad de experimentar y trascender algunos de los mayores desafíos de la condición humana: la compasión frente al sufrimiento ajeno, la fe frente a la incertidumbre y el amor frente al miedo a la pérdida. En las revelaciones más profundas que Chico Xavier recibía durante sus estados de trance mediúmnico, Emmanuel le describía escenas que desafían completamente nuestra comprensión ordinaria de la realidad hospitalaria. El gran médium relataba visiones donde podía observar con una claridad asombrosa cómo las almas desencarnadas se movían entre los pasillos con propósitos específicos, algunas buscando desesperadamente reconectar con familiares moribundos, otras intentando completar procesos de perdón que no lograron concluir durante su vida física, y las más evolucionadas trabajando como verdaderos terapeutas espirituales para facilitar transiciones armoniosas hacia el plano astral superior. Esta realidad invisible crea lo que los estudiosos del esoterismo llaman campos morfogenéticos de transición, espacios donde las leyes que gobiernan la materia densa se vuelven más flexibles, permitiendo que fenómenos que normalmente consideraríamos imposibles se manifiesten con mayor facilidad. Es en estos campos donde tu energía vital experimenta transformaciones que van mucho más allá de simple fatiga o nerviosismo. Tu cuerpo sutil, esa estructura energética que los hindúes denominan cuerpo pránico y que Allan Kardec identificaba como perispíritu,
comienza a vibrar en frecuencias que normalmente solo experimentas durante estados profundos de meditación o en momentos de crisis existencial extrema. Carl Jung documentó en sus memorias personales experiencias extraordinarias que vivió durante su propia hospitalización. Describía visiones lúcidas donde se veía a sí mismo flotando sobre su cuerpo físico, observando tanto su condición médica como una realidad paralela poblada por figuras arquetípicas que parecían guiar procesos de sanación en niveles que la medicina convencional no podía alcanzar. Estas experiencias, que Jung interpretaba como manifestaciones del inconsciente colectivo en estados de vulnerabilidad física, son en realidad encuentros directos con las dimensiones espirituales que se superponen constantemente con nuestro mundo material. Cuando tu alma ingresa en un hospital, especialmente si lo hace en un estado emocional de preocupación intensa por un ser querido, tu capacidad natural de proyección astral se intensifica dramáticamente. Muchas personas reportan sueños extraordinariamente vívidos después de visitar hospitales, sueños donde se encuentran caminando por corredores interminables, conversando con personas que no reconocen, pero que les transmiten mensajes de profunda sabiduría, o experimentando sensaciones de vuelo que las llevan a observar escenas de sanación espiritual que ocurren simultáneamente en múltiples dimensiones. Estas experiencias no son productos de la imaginación estresada, sino manifestaciones auténticas de lo que los místicos tibetanos conocen como viaje del cuerpo de luz. Tu conciencia, liberada parcialmente de las limitaciones del cuerpo físico debido a la intensidad emocional del momento, comienza a percibir capas de la realidad que normalmente permanecen ocultas. Es como si el hospital funcionara como un amplificador de tu sensibilidad psíquica natural, despertando facultades mediúmnicas latentes que muchas personas poseen sin saberlo. Viktor Frankl, durante sus experiencias en los campos de concentración, desarrolló una comprensión profunda de cómo el sufrimiento extremo puede catalizar expansiones extraordinarias de la conciencia. Describía momentos donde, en medio del horror más absoluto, su alma se elevaba hacia perspectivas que le permitían ver patrones de significado y propósito que trascendían completamente las circunstancias inmediatas de dolor. Los hospitales, aunque en un contexto diferente, crean dinámicas similares, espacios donde el sufrimiento concentrado puede funcionar como un catalizador para despertar capacidades espirituales dormidas. La tradición espírita, a través de las enseñanzas canalizadas por Chico Xavier, nos revela que los hospitales son también lugares donde ocurren lo que podríamos llamar exorcismos involuntarios. No nos referimos aquí a las dramáticas escenas que Hollywood nos ha enseñado, sino a procesos mucho más sutiles donde almas encarnadas, debido a la intensidad vibratoria del ambiente hospitalario, experimentan liberaciones espontáneas de obsesiones espirituales que han estado afectando su bienestar durante años sin que lo supieran conscientemente. Estas liberaciones ocurren porque tu campo áurico, al entrar en contacto con las altas frecuencias espirituales que algunos hospitales albergan, especialmente aquellos donde trabaja personal médico con vocación genuina de servicio, comienza un proceso automático de purificación energética. Es como si tu alma aprovechara la oportunidad de estar en un ambiente donde el velo entre dimensiones es más delgado para expulsar influencias espirituales negativas que habían estado drenando sutilmente tu vitalidad. Immanuel Kant, en su exploración de los límites del conocimiento humano, habría reconocido en estas experiencias hospitalarias lo que llamaba intuiciones puras del entendimiento. Son momentos donde tu conciencia accede directamente a conocimientos que no pueden ser adquiridos a través de los sentidos físicos ni del razonamiento lógico convencional. Muchas personas salen de los hospitales con comprensiones profundas sobre la naturaleza de la vida y la muerte que no pueden explicar racionalmente, pero que transforman permanentemente su perspectiva existencial. Los antiguos templos de Asclepio en Grecia eran construidos específicamente para aprovechar estos fenómenos. Los sanadores griegos sabían que ciertos lugares geográficos, combinados con estados emocionales específicos, podían abrir portales hacia dimensiones donde la curación ocurría a través de mecanismos que trascendían las limitaciones de la medicina física. Los hospitales modernos,
aunque diseñados con propósitos aparentemente diferentes, funcionan a menudo como versiones contemporáneas de estos antiguos templos de sanación multidimensional. La clave para navegar estas experiencias sin ser abrumado por ellas reside en desarrollar lo que Nietzsche llamaría la voluntad de poder espiritual, la capacidad de mantener tu centro interno incluso cuando tu alma está siendo expuesta a realidades que desafían completamente tu comprensión ordinaria del mundo. Esta fortaleza espiritual no se desarrolla evitando las experiencias desafiantes, sino enfrentándolas con la preparación adecuada y la comprensión correcta de su naturaleza transformadora. Cuando comprendes que tu visita al hospital no es simplemente un evento médico, sino una oportunidad de crecimiento espiritual acelerado, tu energía deja de ser víctima pasiva de las influencias ambientales y se convierte en protagonista activa de tu propia evolución consciencial. Llegamos ahora al corazón de la revelación más extraordinaria que Chico Xavier recibió sobre este tema durante una de sus comunicaciones más profundas con el espíritu André Luiz. En una noche particularmente significativa del año 1971, el médium brasileño canalizó una técnica de protección energética que había sido preservada en secreto durante milenios por una orden espiritual conocida como los guardianes del umbral luminoso, seres que dedicaron múltiples encarnaciones al servicio de ayudar a las almas en procesos de transición entre dimensiones. Esta técnica ancestral, que André Luiz denominó el sello de las 7 llamas, combina conocimientos de la tradición hermética egipcia, la sabiduría védica de la India y los misterios esenios del período de Jesús. Su poder reside no solo en la protección que ofrece, sino en su capacidad de transformar cada visita hospitalaria en una oportunidad de expansión espiritual consciente. Muy pocas personas en nuestro planeta conocen esta metodología en su forma completa, y su práctica correcta puede cambiar radical y permanentemente tu relación con todos los ambientes cargados de sufrimiento humano. El sello de las 7 llamas comienza con lo que los antiguos llamaban la invocación del fuego sagrado interior. Coloca tu mano derecha sobre tu corazón y tu mano izquierda sobre tu frente, creando un circuito energético que conecta el centro emocional con el centro mental. Con los ojos cerrados, visualiza 7 llamas de diferentes colores encendiéndose simultáneamente en tu columna vertebral. Una llama roja en la base de tu columna, naranja en tu abdomen bajo, amarilla en tu plexo solar, verde en tu corazón, azul en tu garganta, índigo en tu frente y violeta en la coronilla de tu cabeza. Pero aquí viene el secreto que muy pocos conocen. Cada llama debe ser activada con una palabra de poder específica en arameo, el idioma que hablaba Jesús y que conserva frecuencias vibratorias de extraordinaria potencia espiritual. Para la llama roja, Malkuta, reino de la manifestación física. Para la naranja, Yesod, fundamento de la creatividad. Para la amarilla, Hod, esplendor del poder personal. Para la verde, Tiferet, belleza del amor incondicional. Para la azul, Geburá, fuerza de la verdad. Para la índigo, Chesed, misericordia de la sabiduría. Para la violeta, Keter, corona de la conexión divina. Mientras pronuncias cada palabra, visualiza la llama correspondiente, expandiéndose hasta que las 7 llamas se fusionen en una columna de luz dorada que atraviesa completamente tu cuerpo y se extiende tanto hacia el cielo como hacia el centro de la tierra. Esta columna se convierte en tu eje de protección, un canal directo de conexión con las dimensiones superiores de la luz que no puede ser perturbado por ninguna influencia energética negativa. La segunda fase de la técnica involucra lo que André Luiz llamaba la respiración del dragón de luz. Inhala profundamente mientras visualizas que estás absorbiendo luz dorada pura del cosmos infinito. Retén el aire durante 7 segundos, tiempo durante el cual mentalmente decretas: soy un canal de luz divina. Mi energía es invulnerable a toda vibración que no sea de amor y evolución. Exhala lentamente mientras visualizas que de tu boca sale un aliento de fuego dorado que crea un campo protector esférico de 3 metros de radio alrededor de tu cuerpo. Esta respiración debe realizarse 7 veces antes de entrar al hospital, y su poder se basa en un principio que los alquimistas medievales conocían bien. Cuando combinas intención pura,
visualización precisa y respiración rítmica, tu campo áurico se convierte en una fortaleza energética capaz de mantener su frecuencia vibratoria independientemente de las influencias externas. Más aún, te conviertes en una fuente de sanación para todos los seres que entren en contacto con tu campo energético purificado. Pero la revelación más extraordinaria de esta técnica ancestral es su tercera fase, el servicio del corazón ardiente. Una vez que has establecido tu protección energética, tu verdadera misión espiritual en el hospital apenas comienza. Caminas por los pasillos manteniendo internamente la visualización de tu columna de luz, pero ahora con una intención específica: enviar rayos de luz sanadora desde tu corazón hacia cada persona que encuentres, encarnada o desencarnada. Esta práctica transforma completamente la naturaleza de tu experiencia hospitalaria. En lugar de ser una víctima pasiva que absorbe las vibraciones densas del ambiente, te conviertes en un trabajador de la luz activo, un canal consciente de energías curativas que pueden aliviar el sufrimiento tanto físico como espiritual de quienes te rodean. Los antiguos sabían que este es el secreto supremo de la protección espiritual: no defenderse del mundo, sino amarlo tan intensamente que tu amor se convierte en tu escudo natural. Carl Jung habría reconocido en esta técnica la manifestación práctica de lo que llamaba el proceso de individuación, el camino hacia la realización plena del potencial espiritual humano. Cuando practicas el sello de las 7 llamas, no solo te proteges energéticamente, sino que activas conscientemente capacidades dormidas de tu alma que te permiten funcionar como sanador natural en cualquier ambiente donde el sufrimiento esté presente. Viktor Frankl, con su profunda comprensión del sentido existencial, habría visto en esta práctica la respuesta perfecta a una de las preguntas fundamentales de la condición humana: ¿cómo encontrar significado en medio del sufrimiento? La técnica ancestral te revela que cada encuentro con el dolor humano es una oportunidad de expandir tu capacidad de amor incondicional, de fortalecer tu conexión con las dimensiones superiores de tu ser y de servir como instrumento de luz en los momentos más oscuros de la experiencia terrenal. Ahora comprende la profundidad de lo que Chico Xavier nos reveló. Los hospitales no son lugares que debes temer o evitar, sino escuelas espirituales intensivas donde tu alma puede experimentar saltos cuánticos de evolución consciencial. Con la protección adecuada y la comprensión correcta, cada visita se convierte en una oportunidad de oro para acelerar tu crecimiento espiritual, mientras sirves amorosamente a la humanidad sufriente. Te invito a reflexionar profundamente sobre estas enseñanzas, a experimentar con estas técnicas ancestrales y a compartir esta sabiduría con aquellas almas que estén preparadas para recibirla. Suscríbete para continuar explorando juntos los misterios más profundos de la experiencia espiritual humana.